Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio de hoy. Hoy vamos a cambiar un poco de tema. Los episodios anteriores trataron de temas trascendentales y hoy vamos a bajar un poco a la tierra. Así que si te gusta la tecnología, la programación, la informática o la inteligencia artificial, quédate porque te interesa. Las capacidades de la informática se duplican, se multiplican por dos aproximadamente cada 18 o 24 meses. Que es la inteligencia artificial en sí, aunque fuera menos desarrollada, pero ya se estaba utilizando en otros aspectos, ¿no? Ahora pues se hace más relevante porque puedes hacer un dibujo, puedes hacer un vídeo. Con todas esas limitaciones, ¿crees que en España se podría hacer algo relevante A ver, el cloud de ello? computing es la mayor revolución que ha tenido la informática en los últimos años. Yo te diría que más que la inteligencia artificial a fecha de hoy. Desde el punto de vista teórico, los algoritmos cuánticos tienen una capacidad de computación que excede la computación clásica y por tanto pues van a poder hacer cosas en un tiempo muy inferior. Lo que ocurre es que todavía hay problemas en cuanto a su construcción que permiten que esos algoritmos de computación cuántica, esos algoritmos cuánticos se puedan ejecutar. Se habla mucho de que esos componentes suelen venir del mismo sitio geográfico, ¿no? Y que Sí. si Taiwán, que si China, que si tal. ¿Qué le pasaría a España si se cortara ese suministro de microchip? Como hemos dicho en la intro, vamos a hablar de programación, de inteligencia artificial, de tecnología. Y seguro que hoy en día pues habréis visto un montón de expertos que os hablan en redes pues, de inteligencia artificial, de programación, de que si se va a lograr esto o lo que sea. Pero claro, esos son expertos que han aprendido, pues, como tú, viendo esos vídeos, ¿no? Entonces, me gustaría que aprendierais o tuvierais conocimiento pues, de alguien que de verdad es un experto sobre toda esa materia. No se me ocurriría nadie mejor que Higinio Moya. Muy buenas, Higinio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerte que hayas venido, que sé que no es un viaje fácil, es rápido, aquí esto está un poco perdido. Y nada, pues espero que te encuentres aquí a gusto. Aquí en la Muy bien. decoración esta que hemos hecho así un poco peculiar, son cosillas que he hecho a lo largo de la vida pública que he tenido, que Sí, muy bien, participaban en muy algunas bien. cositas. Acogedor. Y nada, pues eso. Lo primero me gustaría, porque yo tengo aquí pues, algunos de los estudios que tú tienes, pero como hemos dicho antes, me quedo corto. Entonces me gustaría que nos dijera un poco quién es Higinio para que supieran quién está hablando con nosotros. Bueno, a ver, básicamente soy un profesor de Universidad de Alicante, es verdad, de la rama de informática, aunque mi especialidad concretamente es la de arquitecturas y tecnologías de computadores. Imparto clases en ingeniería informática, en los estudios de grado en ingeniería informática en la Universidad de Alicante, en el máster de ingeniería informática, en el máster de inteligencia artificial, en el máster de ciencia de datos. No, sí, se ha quedado corto el folio, se ha quedado corto el En folio. fin, en estudios relacionados con las tecnologías, las nuevas tecnologías de la ¿Y universidad. llevas mucho tiempo dando clases en la universidad? Llevaré 25 años. 25 años. 25 años Pues llevamos ya. antes de entrar en materia, una pregunta obligada. ¿Has visto que haya cambiado el nivel de los alumnos a lo largo del tiempo? O sea, ¿vienen más preparados o menos preparados cuando tú los recoges? Que no se Eh, moleste ninguno de los alumnos que tienes tú si lo está viendo. Viene gente muy buena. Podemos decir que viene gente muy buena y sobre todo muy motivada. Pero también ocurre lo contrario. También ocurre lo contrario y con demasiada frecuencia. Yo creo que quizá el problema está en que muchos estudiantes no saben exactamente a qué vienen a la universidad. Me pasa a mí en la rama de tecnología, de informática y supongo que en otras disciplinas también, que bueno, muchos se dejan llevar por lo que hacen los amigos, lo que hace la novia o lo que le han dicho y yo creo que pocos dedican un tiempo, no demasiado, pero necesario para saber exactamente en qué consisten los estudios que van a cursar durante los siguientes 4 o 5 años de su vida, porque eso va a condicionar mucho qué es lo que van a hacer y a qué se van a dedicar. Y esto yo creo que la tecnología, la informática no es una excepción y hay que documentarse. Claro, y además, sin menospreciar ninguna otra titulación, no pienso que esos estudios sean sencillos y llevaderos para alguien que realmente no está motivado o no quiere hacerlo, ¿no? Hombre, la motivación es muy importante. Por la motivación se puede hacer prácticamente todo, aunque es verdad que es una ingeniería.
es grado en ingeniería, en informática, y como tal ingeniería, pues es durilla, ¿no? Hay que estudiar y hay que trabajar mucho durante la carrera para sacarla con éxito, claro. Y ahora ya entrando un poco en materia de lo que es el tema, ¿en qué momento piensas que estamos actualmente en el desarrollo de la informática, relativa sobre todo a lo que es inteligencia artificial y aplicaciones sobre ese mundo? A ver, la informática se ha venido desarrollando muchísimo desde prácticamente durante todo el tiempo, desde sus inicios. Hay mm, una ley no escrita que dice que las capacidades de la informática se duplican, se multiplican por dos aproximadamente cada 18 o 24 meses. Eso ha venido ocurriendo desde sus inicios de la informática, los años 60, hasta hoy. Estamos hablando de la capacidad de procesamiento, de la capacidad de almacenamiento, de la capacidad de análisis de datos. Y todo eso ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Lo que ha ocurrido en estos últimos años, en los últimos pocos años quizá, ha sido que estamos llegando a un punto en el que las prestaciones, las capacidades de computación están empezando a permitir hacer cosas que llaman la atención, cosas que eran impensables hace no mucho tiempo para gente no entendida, ¿no? Y hoy se empiezan a poder, empiezan a poder ser posibles llevarlas a cabo. Y eso es lo que quizás está llamando la atención a ciertos sectores en relación con la inteligencia artificial, en relación con la robótica y con otras disciplinas. Claro, pero imagino que lo que es la inteligencia artificial en sí, aunque fuera menos desarrollada, pero ya se estaba utilizando en otros aspectos, ¿no? Ahora pues se hace más relevante porque puedes hacer un dibujo, puedes hacer un vídeo, cosas así que salen mucho en internet, ¿no? Pero imagino que en otros aspectos de, sobre todo el procesamiento de datos o de Claro, estaría eso. fíjate lo que son las bases fundamentales de la teoría que está debajo de la analítica de datos, del Big Data, de la inteligencia artificial. Estas bases fundamentales se establecieron hace muchos años, los inicios de la informática, los años 80, 90. Lo que ocurre es que ahora, gracias al avance de la tecnología, de los nuevos procesadores, las nuevas prestaciones de las tarjetas de inteligencia artificial, es posible ejecutar modelos y algoritmos con una capacidad tal que permiten hacer cosas como esas que has mencionado. Permiten hacer análisis de datos sobre un gran volumen de información inmenso. Permiten generar imágenes. Permiten hacer cosas que no eran posibles hace unos años porque no existía esa capacidad de cómputo. También hay otra cuestión que en los últimos años ha sido en beneficio de todo esto y es el gran volumen de datos digitalizados que tenemos a nuestra disposición. Ujú. Hoy en día prácticamente se digitaliza todo, todo queda registrado. Y eso es una materia prima sobre la que trabajan estos algoritmos de inteligencia artificial. Y es lo que está permitiendo hacer pues todo esto, ¿no? Claro, ahora hay más cantidad de datos nuestros volcados en las redes, en el teléfono, en Correcto. cualquier sitio, ¿no? Y Hay eso es más cantidad de un datos caramelito también y para muchas hay empresas. sistemas más capaces que permiten analizar esos datos y que permiten extraer información y tomar decisiones inteligentes sobre eso. ¿Y qué piensas de, imagino, no sé si lo conoces, del proyecto de WorldCoin? Son de los creadores de OpenAI, que lo que hacen es escanear el iris de la gente a cambio de, no sé, 20 o 30 dólares, y lo que hacen es crear una identidad digital suya con su Sí, iris, sus sí. datos biométricos, y la gente está muy contenta ahí haciendo cola ahí con eso. Y no sé si la has escuchado o tiene alguna Lo he opinión sobre eso. escuchado. Hombre, esto está en la línea de lo que te he dicho antes de obtención de datos. Es decir, para que una inteligencia artificial funcione, hay que entrenarla. Hay una parte de entrenamiento de los modelos. Y ese entrenamiento se basa en datos. Hay que obtener esos datos. Lo que ocurre es que hay datos que son más fáciles de obtener, como los datos que tienen que ver, lo has dicho, de comportamiento de los clientes o usuarios cuando navegan por Internet, pero hay otros que son más complicados, como por ejemplo obtener el iris de las personas. ¿Qué es lo que ha hecho esta empresa? Pues lo que ha hecho es pagar.
por obtener esa información. Pagan a gente para que preste la información de sus ojos, de su iris, y con eso construir un corpus con el que poder entrenar inteligencias artificiales o cualquier otro algoritmo que tenga que hacer uso de esa información. Peligroso, por lo menos para mí, no me gusta mucho eso. Y una cosa que me llama la atención es que mucha gente cuando habla de inteligencia artificial habla como si fuera una unidad, es decir, como si fuera un ente superior. Dice, y hay vídeos de, le he preguntado a la inteligencia artificial Sí. el número de la lotería o le he preguntado a la, pero claro, programas de inteligencia artificial habrá 50.000, habrá un montonazo y claro, cada uno te responderá con lo que tenga programado, imagino. Es decir, las inteligencias artificiales tienen la limitación natural que le hayan puesto, pero también voluntaria del creador. Quiero decir, la inteligencia artificial tendrá una opinión, por decirlo de alguna manera, dependiendo del creador de esa inteligencia artificial. Dependiendo del creador, por supuesto, y dependiendo de los datos con los que se nutre. Eso también. Cuando se crea un programa, un algoritmo de inteligencia artificial para que ejecute una tarea, pues creas el programa con unas características y también lo entrenas con una serie de datos. Y eso va a marcar muy bien, va a condicionar el funcionamiento del sistema. Uno de los problemas que tiene la creación de algoritmos de inteligencia artificial es el tratar de eliminar sesgos que pudieran condicionar las respuestas, buscando que te dé, pues eso, la mayor, que sea lo más transversal posible, independientemente del sesgo del creador, ¿no? Claro, a veces no tenemos todos los datos a nuestra disposición, no tenemos toda la información lo variada lo suficientemente como para eliminar ese sesgo. Y bueno, y es un problema de los que hay ahora mismo. A veces también ocurre, fíjate, que los algoritmos de inteligencia artificial, los que se están utilizando ahora, las redes más modernas y más complejas, son una especie de caja negra, realmente. O sea, lo que el programador introduce son unas características generales, pero realmente hay poco conocimiento de verdad de cómo funciona una red neuronal por dentro. Claro. Una red neuronal por dentro. Existe una rama de la informática que cada vez está teniendo más importancia, que se llama precisamente así, se llama IA explicable. Y de lo que trata esta rama de la informática es de encontrar métodos para que estos algoritmos de inteligencia artificial expliquen el por qué toman las decisiones que toman. O Claro, sea, tienen que ser basado ¿en para qué que... se ha basado Mm, para dar una respuesta? ¿En qué se ha basado? ¿En qué características de una imagen de entrada o de un texto o de te has basado para decir lo que estás diciendo? Y eso ayudará a pues, perfeccionar estas inteligencias artificiales, eliminar sesgos y reconducirlas, digamos, por el buen camino, entre comillas, por claro, decirlo así. pero el buen camino según quien, según quien diga cuál es el buen camino, ¿no? Efectivamente. Siempre va a depender también, aunque elimina el sesgo de también la información que le das al principio, ¿no? La Tú información que le puedes das. crear Sí. una información perfecta, pero lo que has dicho, con los datos que le nutres, si solo lo nutre, yo le limito los datos, estos que no los vea, y le voy nutriendo con eso, pues siempre estará condicionada esa respuesta, ¿no? Claro, los datos de entrada están condicionando la respuesta en su mayor parte. ¿Y la inteligencia artificial realmente puede llegar a ser inteligente? Bueno, tendríamos que definir Sí, primero qué significa inteligencia en este sentido. A ver, empiezan a hacer cosas que llaman la atención y que sorprenden. Empiezan ya a hacer cosas. Claro, si me preguntas que si hoy son inteligentes, como entendiendo inteligencia como comúnmente se entiende, ¿no? Como podemos pensar nosotros, la respuesta es que no. Y la respuesta es que todavía falta. Todavía les falta. Em, ¿Cuánto tiempo les falta? Podríamos pensar, ¿no? En un claro, futuro. que puede ser 10 años, puede ser un año, puede ser... No creo que sea tan poco, no creo que sea tan poco, pero también creo que lo vamos a ver. Mm. Lo vamos a ver en un futuro, lo vamos a ver. Claro, yo tampoco sé cómo definir, darle una definición internacional a la palabra inteligencia, ¿no? Pero me imagino eh, que sean capaces de crear contenido Eso nuevo, ya lo hacen. ¿sí? O sea, de Eso la ya lo nada hacen. sin... No, de la nada O sea, no no. me refiero sin datos de entrada, sino una vez que tú lo has hecho, que sean capaces de crear una, no sé, eh,
algo en los que no simplemente ha ido revisando el contenido que tiene en esa base de datos, sino que ha creado algo, algo nuevo. A ver, eso ya lo hacen. Los nuevos algoritmos de IA generativa generan imágenes, generan texto, generan hasta vídeo. La última Mm, herramienta sí, el Sora. de OpenAI genera Ujú, vídeo y lo generan. Y la única entrada que están recibiendo para ello es un prompt, que es una descripción de lo que quieres, mm, y a partir de ahí te están generando lo que les estás diciendo que te generen. O sea, de alguna forma están generando. Claro, esas inteligencias artificiales, esos algoritmos, al fin y al cabo son algoritmos, pues se han entrenado con una gran cantidad de datos de entrada para poder comportarse de esa manera. ¿Podríamos considerar que esos datos de entrenamiento son entrada? Eh, bueno, podríamos considerar que, como he dicho antes, condicionan la información que generan, claro, pero para cada salida eh, el dato de entrada es el que se le está proporcionando por el usuario en ese momento. mm. Digamos que ese corpus que se ha utilizado eh, ha sido para su creación, pero una vez que ya están creadas, pues la información que generan o el contenido que generan no es a partir únicamente de lo que el usuario le introduce en cada momento. Claro. Y hay una preocupación, no generalizada, pero sí que hay mucha gente que tiene un miedo a la inteligencia artificial porque dice que va a venir y que va a quitarle el trabajo a todo el mundo. ¿Cuál sería tu opinión personal sobre eso? Mi opinión es que ese temor, a ver, eso ha pasado ya en otras ocasiones con otros progresos científico-técnicos o tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad. Tanto ese temor como la demostración de que lo que ocurrirá probablemente sea una transformación de los puestos de trabajo. Claro. Es decir, no va a ocurrir que... va a haber trabajos, evidentemente, que van a dejar de tener sentido con la llegada de, una de estos algoritmos más capaces, vamos a decirlo así, o de estas herramientas más capaces. Claro, también es verdad que van a aumentar la productividad, eso es innegable. Lo que antes se tardaba un tiempo, pues ahora se va a poder hacer en menos tiempo con la ayuda de estas herramientas. Eso va a provocar que gente que se dedicaba a eso o que dedicaba un tiempo a hacer determinadas tareas, pues ya no sea necesario su trabajo o que tarde mucho menos tiempo en hacerlo. Es decir, va a liberar horas de trabajo. Posiblemente eso sea lo que ocurra, liberará horas de trabajo que se podrán dedicar a otras tareas. En este sentido, hay que pensar en ello como una transformación de estos puestos de trabajo hacia otros que tengan pues más valor añadido y generen otro tipo de tareas. Y eficiencias, ¿no? Te traerá. Más eficiencia, más productividad. Si eres capaz de hacer más cosas en menos tiempo o de mayor calidad, pues estás ganando productividad. Es decir, eso va a hacer progresar a la sociedad, al país, en definitiva. Claro, es que yo, y ahí entro en una opinión personal, si no, pues tampoco hubiéramos creado el carro, ¿no? Ni, imagino Todos que los el que criaba inventos. caballos para arar se molestaría cuando se inventó la máquina de arar o algo así. Si no, no podemos ir, si vamos rechazando de por sí cualquier cosa así que Cualquier sea más avance eficiencia, que hemos tenido, las calculadoras, los procesadores de texto, el automóvil, es decir, todo esto ha ido sustituyendo trabajos que se hacían o bien de forma manual o bien de forma con ayuda de animales o de manera mecánica. Esto ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia del hombre. mm, Mm, no hay que tener miedo a estas tecnologías porque, en definitiva, lo que van a provocar es eso, mayor productividad a la hora de hacer determinados trabajos. Es verdad que otros es posible que los ocupen, pero eso liberará mano de obra para que se pueda dedicar a otros trabajos más útiles o de mayor o sea, de mayor nivel de cara a la sociedad. mm. Un ejemplo que a mí me llamó la atención fue unas fotos que salieron creadas con inteligencia artificial, que eran del Papa y de Trump, y todo, que eran Sí, muy realistas. Y quien las había creado era un fotógrafo. O sea, el sí. fotógrafo sabía cómo presentarle eso, cómo escribir esos prompts específicos para que se representara de alguna manera. Entonces, digamos, el fotógrafo no ha hecho la foto, pero gracias a que es fotógrafo y que tiene esa herramienta ha podido sacar un producto más eficiente, ¿no? Ha podido sacar un producto que de otra manera no podría haber hecho. Mm.
O sea, ahí ha utilizado la inteligencia artificial como una herramienta para obtener un resultado que no era posible antes. En ese sentido, la inteligencia artificial ayuda, es una herramienta más. Los redactores de textos, Ujú. los asistentes a la conducción. O sea, imagínate qué va a pasar cuando llegue el coche autónomo, ¿no? El coche autónomo Repartidores, 100%, taxistas, todo. transportistas, en fin, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Se van a quedar todos estos millones de trabajadores en el paro? No, no. Lo que Que se van a hacer es adapten, que pivoten, que se van transformen. a transformar Claro. su trabajo hacia otras tareas para proporcionar, pues eso, más servicios distintos a la sociedad, como se ha venido evolucionando a lo largo de toda la historia del hombre, podemos decir. Y todo ese progreso de la inteligencia artificial, no sé si en el resto del mundo, pero aquí en España eso está legislado de alguna manera. ¿Hay alguna legislación que ponga algún límite o que ponga alguna cosa, puertas a por dónde puede ir? Se está en camino de ello. De hecho, quiero recordar que la Unión Europea, a nivel de Unión Europea, publicó hace poco, no sé si un reglamento, una normativa, una directiva, no sé exactamente qué, pero publicó una serie de normas que lo que pretendían era eso, limitar un poco la utilización de esta inteligencia artificial. Estas normas estaban orientadas a proteger a los usuarios. Ese era el objetivo Sí, me que imagino yo que pretendían. no terminaría así. El proteger a los usuarios. Hombre, hay que pensar un poco en la eficacia que puede llegar a tener eso. Primero, teniendo en cuenta que en Europa no tenemos grandes empresas tecnológicas que se dedican a la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, que, claro, el mundo es muy grande. Claro, te limitas una cosa, pero en otro sitio es completamente Y a libre. muchas de estas herramientas accedes a través de Internet Claro, y, como vulgarmente se dice, no se le puede poner puertas al campo. claro. Ahora que lo dices, recuerdo algo de esa legislación que iba conjunta con permitir que se escaneen los rastros faciales por la calle por medio de las cámaras públicas o lo que sea, que se guardaran en una base de datos que solo se utilizarían con fines buenos y correctos para buscar algún hecho delictivo o algo así. Creo recordar algo de eso. Sí, a ver, de eso hay mucho, pero claro, o sea, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en el gobierno, en el Bueno, Estado? ¿Creamos un sistema tipo Gran Hermano? Eh, Esta iniciativa del euro digital va también uf, por ese sentido, por ese sí. mismo camino. Aquí hay opiniones que dicen, claro, si no tienes nada que ocultar, no tienes nada de qué preocuparte. Es sí, ya, normalmente suele ser el mismo perfil de gente que dice eso. Pero, ¿dónde queda ya no la privacidad de la gente, sino su libertad? Claro. O sea, no voy a hacer nada malo, Pero no quiero que me vean. pero no me da la gana de Claro. que venga nadie a controlarme o sí o no, o nada. O sea, no tengo por qué ceder esa información. Eh, Hay aquí, pues, este debate, esta disyuntiva de, entre la vigilancia controlada, vamos a llamarlo así, vigilancia controlada, buscando una finalidad loable, una finalidad de seguridad, de salvaguarda, de protección al ciudadano, y frente a la libertad. Eh, ¿Dónde empieza una y dónde termina la otra? Claro, eso sin contar que no dejaría de ser una herramienta y que se podrá usar de muchas maneras y dependerá de quién quiera usar esa herramienta, claro. Claro, es una herramienta que en manos de la administración, en manos del gobierno, no sabemos la finalidad que le puede dar, porque corruptos hay en todos los Oh, lados, ¿no? madre mía. Y volviendo al tema de lo que es programación, yo he hecho algún pinito, no sé programar, pero he hecho algunas cositas. Construía robots estos de pelea y programaba en algunas cosas así. He programado también en Solidity y todo eso, pero me llama la atención, quizás desde el desconocimiento, que todos los lenguajes de programación están basados en el inglés. O sea, no hay lenguaje de programación en el que no tenga que poner en el input if, no sé qué, tal, créate. Todos están basados en inglés. O sea, no hay nada en español, ya imagino que no, pero los rusos programan en inglés, los chinos programan en inglés, todo el mundo programa en inglés. A fecha de hoy sí. Madre mía, y eso. Y Pero claro, no eso habrá es muy ningún. fácil de explicar. Eso es Sí. muy fácil de explicar. Em, ¿Me puedes decir alguna empresa de tecnología española? Sí, no, de Europea, desarrollo. quizá. No, aquí no se fabrica ni se Y desarrolla nada. europea, quizá me puedes decir alguna empresa de tecnología europea. ¿Cuál es la primera empresa de tecnología a nivel europeo?
sabría decirte de casos concretos de producción de coches, de producción de electrodomésticos, pero de desarrollo en general De tecnológico no tengo desarrollo de conocimiento. software. ¿Cuál es la primera No, empresa europea de desarrollo de software? no lo sé, De fabricación de hardware. no lo sé. Ni tú ni nadie. Porque, Ahí está el problema. claro, entonces aquí nos dedicamos a legislar y a limitar las cosas que ¿Qué, vengan de fuera, pero qué aquí no hacen se produce otros? nada. Efectivamente. O sea, eso es un problema, ¿eh? Fíjate que las grandes empresas tecnológicas a nivel español y a nivel europeo son externas a la Unión Europea. Las primeras, ¿eh? Prácticamente en cualquier ámbito de la informática. Si hablamos de los sistemas operativos, si hablamos de fabricación de procesadores, si hablamos de infraestructuras de la nube, del cloud, si hablamos de inteligencia artificial, si hablamos de lo que hablemos. Eso es un problema. Y en mi opinión, en eso es donde la Unión Europea debería dedicar sus esfuerzos y el gobierno. Y no en legislar y lanzar leyes y reglamentos. Que sí, que está muy bien en lo de proteger al ciudadano. Pero Es que si cuando las nosotros generáramos eso, herramientas, podríamos ver cómo se genera y podríamos, cuando no las habría falta herramientas los limitarlo. tienen otros, Sí, en fin, es muy difícil, como he dicho antes, ponerle puertas al campo cuando la llave de la puerta la tiene una empresa extranjera. Eso es un problema. claro, es que también como han llegado a globalizarse tanto, eh, pero me llamaba la atención eso, que o sea, yo buscaba por curiosidad y que no había nada, no Ahora había mismo, ningún, fíjate, la empresa que más dinero está invirtiendo en España en inteligencia artificial es Microsoft. claro. Microsoft. Eh, y lo mismo imagino que pasará a nivel europeo. Y probablemente la segunda empresa que más invierta en inteligencia artificial después de Microsoft sea otra, Sí, sea o Google, Google. o sea, sí, Y la tercera, pues también, también. también. Y la cuarta, y la quinta, y eso es un problema. Es Claro que decir, piensas en empresas españolas de desarrollo tecnológico y te imaginas una startup pequeña en algún sitio que pueda claro. salir un día en el telediario, pero que luego llegue otra empresa de fuera y la compre o algo así. Sí, efectivamente es difícil hacerse hacerse un hueco en este sector porque, fíjate, tienes una competencia muy grande con estas grandes empresas que invierten todos los años en I+D más, un volumen de recursos mayor que invierte todo el Estado español, por ejemplo, una sola empresa. Es difícil hacerse un hueco ahí, pero como yo siempre digo, las buenas ideas se abren camino por sí solas. Entonces es muy importante y ahí es donde creo que deberían incidir las administraciones públicas. Es muy importante incentivar el emprendedurismo, incentivar la iniciativa privada, incentivar el desarrollo de empresas de base tecnológica. Es decir, facilitar a que cualquiera que tenga una buena idea pueda llevarla a cabo. Eso es muy importante. Y una pregunta, si te quieres mojar, te mojas, si no, nada. ¿Por qué piensas que eso no ocurre así? O sea, ¿por qué piensas que no se dedica en España ese... Se están haciendo cosas, pero queda mucho más por hacer. O sea, pensamos en la enorme burocracia que nos acompaña en nuestro día a día y se te quitan las ganas Claro. de poner en marcha cualquier cosa de estas. La Mm. enorme burocracia, la gran cantidad de impuestos, no se puede competir. No se puede competir con empresas y con estados que no tienen este lastre. Claro. Eso es el principal problema. Y luego también hay una cuestión cultural, si queremos llamarlo así, y es que en España hay muy buenas ideas, pero quizá hace falta, lo que decía al principio, motivación para que la gente se arriesgue y las lleve a cabo, porque hay que correr un riesgo. Hay que montar una empresa, te puede ir bien, te puede ir mal, eh, hay que mojarse, ¿no? Y eso pues no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hay un, hay una gran tendencia de la gente que quiere ser funcionaria, que quiere trabajar por cuenta ajena. Sí, es muy cómodo trabajar por cuenta ajena, que acaba tu jornada, cierras y te vas a tu casa. El ser autónomo, el arriesgar tu dinero, el poner en marcha un negocio, poner en marcha una idea, el Ujú. pelearte, o sea, en fin, eso necesita, hay que trabajarlo. Y eso otro tema que daría para otro episodio también. Pero, y con todas esas limitaciones, ¿crees que en España se podría hacer algo relevante en el tema de la edad?
inteligencia artificial o la informática de aquí a unos años? Yo creo que sí. Sí. Fíjate, soy optimista. Creo que sí. Se está haciendo un gran trabajo en las universidades. Hay empresas que también están invirtiendo mucho. Pero claro, nuestro tamaño de escala frente a lo que se está invirtiendo por ahí es muy pequeño. Entonces tiene que confluir muchos aspectos, tener suerte también y, y que todo eso cristalice en algo interesante. Eh, Hoy en día, y yo se lo digo a mis estudiantes, los estudiantes de informática de las áreas tecnológicas, tenemos a nuestra disposición primero todo el conocimiento que existe, o casi todo el conocimiento que existe en este ámbito, disponible a través de Internet. Segundo, tenemos las herramientas también a nuestra disposición, eh, herramientas de algoritmos, métodos, bases de datos, etcétera, también a nuestra disposición. Y gracias a la nube, al cloud computing, tenemos a nuestra disposición también recursos de computación, los que queramos, para utilizar. Y eso lo podemos hacer hoy. ¿Qué significa todo esto que acabo de decir? Que podemos poner en marcha cualquier empresa tecnológica con un relativamente poco coste de entrada. Poco coste de entrada. No se trata de montar una fábrica Ujú. con robots y con infraestructura que cuesta un dineral. No. O sea, poner en marcha una empresa tecnológica se puede hacer con pocos recursos. Es el riesgo personal el que Mm. importa, el que hay que correr ahí. Ahora que lo has dicho y he visto en lo que ha cabido, en lo que ha entrado aquí en el folio de tu estudio y tus titulaciones, el cloud computing, ¿qué es exactamente eso? ¿Eso qué es? A ver, el cloud Sí, computing es eh, la mayor revolución que ha tenido la informática en los últimos años. Yo te diría que más que la inteligencia artificial a fecha de hoy, de momento. ¿Por qué motivo? Pues porque pone a disposición de usuarios, de empresas, particulares, administraciones, quien quiera, una gran cantidad de recursos de computación, de almacenamiento, de procesamiento, de software en general, a través de Internet. Pone una gran cantidad de recursos a nuestra disposición, que antes no eran posible poner en marcha. Es decir, hasta hace unos años, cuando una empresa quería digitalizar o informatizar sus infraestructuras, pues tenía que pensar en comprar servidores, ordenadores, técnicos, personal, etcétera. Hoy en día no. O sea, hoy en día todo eso lo contrata a través del cloud computing. Contrata servidores, contrata software, contrata servicios, eh, contrata datos, contrata cualquier cosa a través de Internet pagando mediante un modelo de pago por uso. Tanto lo utilizas, pues tanto pagas, ¿no? Y eso lo que hace es poner a disposición de cualquier empresa los recursos de computación ilimitados que necesite, ilimitados que necesite. Lo que antes solamente las grandes empresas se podrían permitir, comprar grandes servidores y grandes infraestructuras de informática para poder llevar a cabo sus sistemas administrativos o de negocio, hoy en día cualquier pyme lo puede hacer también. No hay una barrera de entrada en ese sentido al sector. No hay una barrera de entrada. No necesitas contratar técnicos informáticos que te mantengan el sistema, ni comprar tampoco ordenadores, ni nada. Todo eso se ha terminado. Todo eso lo contratas a través de Internet, lo contratas a través del cloud computing. Y eso te da un poder de computación, un acceso a una cantidad de recursos ilimitada. Y lo mismo, o sea, una de las razones por la que la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto es precisamente por esto. Porque cualquier empresa, grande o pequeña, puede hacer uso de esos grandes sistemas de computación para ejecutar sus algoritmos. No necesita gastarse una gran cantidad en infraestructura para entrenar una IA. Se puede entrenar la IA a través de Internet, con lo que toda esa barrera de entrada se elimina. Por eso el cloud computing quizás ha sido uno de los precursores de esta evolución, revolución que estamos teniendo ahora con la IA también. claro, no es que no hubiera sido posible, sino que hubiera costado bastante más, tanto económicamente como en recursos y en tiempo poder desarrollar todo eso. Hubiera costado infinitamente más para el que lo pudiera haber hecho. Porque ya no es solo que te tengas que gastar el dinero en comprar esa infraestructura y ponerla en marcha dentro de tus instalaciones.
es que el cloud computing te permite compartir información, datos, que son fundamentales para poder entrenar una IA. Sin que esto, sin acceso a esos corpus de entrenamiento, a estos algoritmos, aunque hubieras comprado la infraestructura, no podrías tampoco haber avanzado tanto. O sea, Claro. es una confluencia de factores que han tenido lugar, que están teniendo lugar ahora. Y hablando del nivel computacional, ¿ha crecido mucho el poder computacional en general de la red en comparación a otro año, en este último año? Bueno, creo que he dicho antes que cada 18 meses se multiplica Sí. por 2, ¿no? Y el tema de la computación cuántica que se hizo tan famoso hace un tiempo y que parece que iba a ser, o que puede ser el que rompa con todas las cosas, que rompa todas las claves, que pueda sacar, romper la seguridad de todo, ¿eso realmente hasta ese punto? A ver, la computación cuántica todavía está en pañales, por decirlo así. Em, Se está invirtiendo mucho en computación cuántica, se está invirtiendo mucho, porque sí que es verdad que desde el punto de vista teórico puede ocurrir eso que dices. Desde el punto de vista teórico, los algoritmos cuánticos tienen una capacidad de computación que excede la computación clásica y por tanto pues van a poder hacer cosas en un tiempo muy inferior. Van a poder romper claves criptográficas, van a poder, no sé, factorizar un número, por ejemplo, en un tiempo mucho menor de lo que se espera que se tarde y por tanto eh, tienen un potencial muy interesante para muchos ámbitos, no solo el de la seguridad informática, sino para el análisis de datos, por ejemplo, o para la propia inteligencia artificial. Lo que ocurre es que todavía hay problemas en cuanto a su construcción que permiten que esos algoritmos de computación cuántica, esos algoritmos cuánticos se puedan ejecutar tal cual. Existen algoritmos cuánticos ya, hay muchos en la literatura, en el estado del arte científico. Existen muchos algoritmos, pero que todavía no hay un computador cuántico lo suficientemente capaz como para ejecutarlos. Ocurre algo parecido a lo que pasaba con la inteligencia artificial hace unos años. Los algoritmos de inteligencia artificial comúnmente usados, las redes neuronales, por ejemplo, son algoritmos de los años 60, 70, pero hasta el principio de esta década o de la década anterior no hemos sido capaces de construir computadores capaces de ejecutarlos. Pues con la computación cuántica está pasando algo parecido. Existen algoritmos que sobre el papel pueden hacer estas cosas, pero todavía no tenemos un hardware sobre el que se puedan ejecutar. Entonces sí que es verdad que se está invirtiendo mucho dinero. Aquí en España recientemente bueno, no sé si se ha terminado ya, pero se está en proceso en este año, 2024, de construir un computador cuántico en Barcelona, en el BSC. Y muchos otros países pues están invirtiendo dinero en ello, pues porque seguramente será una de las tecnologías claves de la próxima década, sin duda, por su potencial y porque, bueno, hay muchas promesas puestas aquí. Se espera que cuando se resuelvan algunos de los problemas en cuanto al almacenamiento de datos, en cuanto a la consistencia de las operaciones, es decir, hay determinados problemas técnicos y tecnológicos que todavía impiden pues su explosión a nivel comercial, ¿no? Y se está trabajando en ello. Hay mucha investigación también y bueno, está en proceso, por decirlo así. Pero digamos que una de las principales limitaciones es la propia construcción, La diseño del fabricación, hardware, los sí, microchips. la fabricación de los computadores cuánticos. Computadores cuánticos se basan en las leyes de la mecánica cuántica. Eh, Estas leyes tienen un comportamiento peculiar, diferente a lo que es el comportamiento clásico, y tienen básicamente dos características fundamentales. La primera de ellas es el entrelazamiento de elementos, de partículas, de datos. Y la segunda característica relevante es la simultaneidad. La, la, Tiene un nombre. La, la- la- la simultaneidad de estados de la misma variable al mismo tiempo. Entonces,
Eso hace posible que a la hora de representar un dato en un computador cuántico podamos tener todas sus posibles combinaciones simultáneamente. Eh, los datos se almacenan en lo que se conoce como qubit, los qubit. Entonces un qubit puede tener esa característica de poder estar simultáneamente en varios estados superpuestos. La superposición de estados es la palabra que no me salía antes. La superposición de estados. Podemos tener varios estados superpuestos y por tanto operar con ellos simultáneamente, lo que no se puede hacer con un computador clásico. Estas son las dos características más importantes. Pero claro, eso desde el punto de vista de la física, que opera con elementos a nivel muy pequeño, a nivel de lo extremadamente pequeño, a nivel del átomo. Y claro, cuando construimos un computador cuántico lo que queremos es magnificar esos efectos que se producen a nivel cuántico para que nosotros los podamos ver en una pantalla de ordenador. Y en ese proceso, desde el átomo hasta la pantalla, pues la información, la superposición que he dicho antes, se destruye y es muy difícil de mantener. Entonces ahí está un poco la batalla entre poder construir estos dispositivos que se comporten como marca la Cuántica. física clásica, la física cuántica, la mecánica cuántica, pero que podamos trabajar con ellos a nivel macroscópico, ¿no? A nivel clásico. Esto es la pelea que hay ahora mismo a nivel tecnológico para poderlos construir. Se está avanzando mucho y cada poco tiempo aparece en los medios de comunicación pues un pequeño avance de que se ha construido un ordenador más grande, que es capaz de manejar más qubits, que estos qubits permanecen estables durante más tiempo. Son pequeños avances. Claro, cuando lo veamos con perspectiva, podremos ver que respecto a hace 5 años, pues se ha avanzado mucho, pero todavía falta bastante para que alguno de estos algoritmos capaces de romper un código criptográfico pues se pueda ejecutar. Todavía falta un poquito, sí. Bueno, ya para ir terminando, me gustaría dejarte una pregunta, ahora que hablamos de la construcción de dispositivos, de hardware y demás. Se habla mucho de que esos componentes suelen venir del mismo sitio geográfico, ¿no? Y que Sí. si Taiwán, que si China, que si tal. No sé el nivel de dependencia que tenemos aquí, pero alguna cosa que se ha planteado en televisión y en redes sociales, ¿qué le pasaría a España si se cortara ese suministro de microchip? Bueno, a ver, los microchips se utilizan en todas las industrias ahora mismo. Y es verdad que existe cierta dependencia, lo vimos. La pandemia, realmente, una de las cosas positivas que podemos sacar de ahí es que nos hizo conscientes de la dependencia que tenemos de ciertos suministros básicos, como son los suministros sanitarios, pero también los suministros electrónicos y de microchips también. ¿Eh? Entonces, claro, cuando todo esto viene no ya de la misma región geográficamente hablando, ¿no? De Asia, por ejemplo, sino que viene del exterior, Ujú. pues eres dependiente. Eres dependiente de un suministro que es básico, estamos diciendo. Entonces no sería mala idea pues ir reduciendo ese nivel de dependencia. Ir reduciendo ese nivel de dependencia, ya lo hemos comentado antes, mediante la creación de tecnología propia, de industria propia, pero también de fábricas que puedan construir, que puedan fabricar aquí, en España, en Europa, y que podamos acudir en caso de que ocurra alguna otra crisis como la de la pandemia, ¿no? O sea, ante casos de necesidad, pues que no tengas una dependencia de suministros básicos del exterior. Creo que eso es fundamental, creo que cuidar eso es estratégico. Y ahí también se deberían poner esfuerzos en ello, sí. Vale, muy bueno, pues como también tenemos que terminar prontito, no sé si quieres dejar algún mensaje o algo sobre este tema para la audiencia o alguna... Pues es muy importante la tecnología, como hemos comentado, la ciencia también. Animo a todos nuestros escuchantes a que lean ciencia, que se documenten. No es verdad tampoco todo lo que escuchan en las noticias. Eh, y hay un gran potencial aquí en este sector, en esta rama. Yo les animo a que profundicen en el tema y, ¿por qué no?, que estudien
una carrera tecnológica porque hay futuro. No hemos hablado, fíjate, de las salidas profesionales y de los sueldos, de los increíbles sueldos que están cobrando esta Uh, gente, pero se pagan bien, ¿eh? Los ingenieros especialistas en IA, o sea, en inteligencia artificial, en ingeniería informática, en ciencias de datos, son puestos de trabajo que ahora mismo están muy bien pagados y las empresas andan buscando profesionales hasta debajo de las piedras. Entonces, suelen tener bastantes salidas tus alumnos, Sí, ¿no? Cuando sí, terminan claro. su... Tienen una salida profesional prometedora, no les va a faltar trabajo. Si pueden, si pueden ponerse por su cuenta en un negocio, una idea feliz que se les pueda ocurrir, perfecto, pero si no, también van a encontrar ofertas laborales, vamos, muchísimas y muy interesantes. Eso sí, y no quiero entrar en más jardines, pero, pero aquí tenemos una gran competencia internacional, por supuesto. Si ahora mismo coges cualquier página web de estas de ofertas de trabajo, muchas de ellas son de empresas del exterior. Claro, ahí, yo no sé, muchos de los que nos están escuchando y viendo por YouTube conocerán la página o el este de Fiverr, que es que la gente se mete y quieres que alguien te haga algo y acaba contratando pues a alguien en Irán o en Pakistán o en cualquier país y por 5 Sí, euros te hace el... sí, bueno, pero yo me refería más bien a que si ahora mismo hay cierta preocupación en la sociedad por la fuga de médicos, Ujú, los profesionales médicos se sí. van afuera a Alemania porque allí ganan más dinero y tal. Bueno, pues decirle simplemente que la fuga de ingenieros viene ocurriendo desde hace 20 años y cada vez más. ¿Eh? Entonces, bueno, eso es un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, Eso para para otro otro debate. episodio. Bueno, pues espero que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto, que hayas estado cómodo. Y nada, decirte que si estarías dispuesto, pues otro día más adelante también te Claro, invitamos. gracias a Pues ti, muy tenemos, bien. Gracias por esta oportunidad y espero que haya despertado alguna vocación en la vale, gente. si quieren apuntarse, ahí están si quieren estudiar, que lo hagan aquí en Alicante, ¿no? Claro, Alicante tiene nivel, ¿eh? Es una ¿Mm? universidad que a nivel general está bien. Hemos subido bastante en el ranking internacional. Estamos compitiendo. Queda mucho por hacer, por supuesto. Pero también tengo que decir que a nivel de la rama de tecnología, a nivel de los estudios en informática, en multimedia, en inteligencia artificial, estamos ahí, ¿eh? Hemos tenido muchos estudiantes que se han colocado en puestos de primer nivel en empresas multinacionales como Microsoft, como Nvidia, Mm. como Google, como Facebook, puestos de primer nivel, estudiantes que han estudiado el grado, han estudiado el máster y han hecho su tesis doctoral en la Universidad de Alicante. O sea que estamos compitiendo a nivel internacional. Vale, pues ya sabéis, tenerlo en cuenta y darle una oportunidad. Y si habéis llegado hasta aquí, pues me gustaría que os suscribierais, le dierais a la campanita porque estuvierais atentos a cada una de las nuevas emisiones y espero que lo hayáis pasado bien, que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente episodio.